El puente de Kerch no es solo una estructura de hormigón y acero que une la península de Crimea con Rusia. Es mucho más que eso. Desde su inauguración, se convirtió en el símbolo más visible y potente de la anexión rusa de 2014, una declaración física de intenciones y una arteria vital para el Kremlin. Para Ucrania, por otro lado, el puente representaba una afrenta, un recordatorio constante de la ocupación de su territorio y, sobre todo, un objetivo militar de primer orden. Su destrucción no solo tendría un valor simbólico incalculable, sino que también supondría un golpe devastador para la logística del ejército ruso en el sur, cortando la principal vía de suministro para sus tropas desplegadas en Crimea y más allá. A lo largo del conflicto, el puente ya había sufrido los embates de la guerra. 2 ataques previos, en 2022 y 2023, habían demostrado su vulnerabilidad, pero también la determinación de Rusia por repararlo y protegerlo a toda costa. Cada vez que era dañado, los equipos de construcción rusos trabajaban a contrarreloj para ponerlo de nuevo en funcionamiento, mientras el Ministerio de Defensa reforzaba sus defensas. El puente se había transformado en una obsesión para ambos bandos. Para uno, era la joya de la corona que debía ser protegida. Para el otro, el talón de Aquiles que debía ser atacado. El 3 de junio de 2025, esta obsesión alcanzaría su punto culminante en una operación que cambiaría el curso de la guerra. Ese día, mientras en Estambul se celebraba una frágil segunda ronda de negociaciones de paz, los planificadores del Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU, estaban a punto de ejecutar su plan más audaz hasta la fecha. Sabían que cualquier intento de ataque frontal sería un suicidio. Los ataques anteriores habían servido de lección, no solo para ellos, sino también para los rusos, que habían convertido el estrecho de Kerch en una de las zonas más militarizadas del planeta. La única forma de tener éxito era mediante la astucia, la tecnología punta y un nivel de engaño que rayaba en el arte. El objetivo no era simplemente dañar el puente, sino infligir un golpe tan preciso y demoledor que su reparación fuera una tarea titánica. La importancia logística del puente era innegable. Por sus carriles de carretera y sus vías de tren, circulaba un flujo constante de municiones, combustible, alimentos y tropas frescas destinadas al frente sur. Cualquier interrupción, por breve que fuera, obligaba a las fuerzas rusas a depender de rutas terrestres más largas, expuestas y vulnerables, a través del territorio ucraniano ocupado. Un golpe certero en el puente no solo aislaría a Crimea, sino que crearía un caos logístico que podría ser explotado en el campo de batalla. Con esta idea en mente, el SBU fijó su atención en un punto específico: el Pilar 285, una de las columnas de soporte submarinas cruciales para la integridad de un tramo de casi 500 pies de la estructura. Tras los ataques de 2022 y 2023, Rusia no había escatimado en recursos para convertir el puente de Kerch en una fortaleza. La defensa se organizó en múltiples capas, diseñadas para detectar y neutralizar cualquier amenaza imaginable, ya viniera por aire, por mar o desde las profundidades. En la superficie, una flota de corbetas de misiles clase Buyan M patrullaba incansablemente las aguas, sus sistemas de radar y armamento siempre alerta. Estas naves estaban complementadas por una serie de barreras físicas, como barreras flotantes y redes antisubmarinas, que pretendían bloquear físicamente el paso a cualquier objeto no autorizado que se acercase a los pilares del puente. Era un primer muro defensivo imponente, pero la verdadera sofisticación de las defensas rusas se encontraba por debajo de la superficie y en el aire. Bajo las aguas del estrecho, una red de sensores de sonar MGK 335 cubría el lecho marino, escuchando cualquier sonido anómalo. Para responder a cualquier posible intrusión submarina, Rusia había desplegado minisubmarinos de la clase Piraña, ágiles y diseñados específicamente para misiones de sabotaje y contrasabotaje en aguas poco profundas. Estos submarinos actuaban como los guardianes silenciosos del puente, listos para interceptar cualquier dron o buzo enemigo. La vigilancia se extendía hasta la costa, donde los sistemas de radar de largo alcance Podsolnuk vigilaban el horizonte en busca de cualquier movimiento sospechoso.
En el espacio aéreo, la protección era igualmente formidable. Sistemas de misiles tierra-aire, Buk M3, uno de los más avanzados del arsenal ruso, formaban un paraguas antiaéreo sobre toda la zona. Estos sistemas estaban diseñados para derribar desde aviones y helicópteros hasta misiles de crucero y drones de gran tamaño. Para amenazas a baja altitud, helicópteros de ataque Mi-28N, cazador nocturno, realizaban patrullas constantes, equipados con cañones automáticos y misiles capaces de pulverizar cualquier objetivo aéreo o de superficie. La doctrina rusa era clara. Ninguna amenaza debía acercarse a menos de varios kilómetros del puente sin ser detectada y destruida. Toda esta red defensiva, interconectada y coordinada desde un centro de mando central, creaba una burbuja de seguridad que parecía impenetrable. Los planificadores militares rusos confiaban en que habían aprendido las lecciones de los ataques anteriores y habían sellado todas las brechas. Cualquier operación ucraniana, por muy ingeniosa que fuera, tendría que enfrentarse a una abrumadora combinación de sensores, armas y patrullas. Sin embargo, en la guerra moderna, la tecnología más avanzada no siempre reside en la fuerza bruta, sino en la capacidad de volverse invisible y de manipular la percepción del enemigo. Ucrania estaba a punto de demostrar que incluso la fortaleza más imponente tiene grietas. La clave de la audaz operación ucraniana era un arma que parecía sacada de una novela de ciencia ficción, el dron submarino no tripulado, UUV, Poseidon 21. Este no era un simple torpedo teledirigido. Se trataba de un vehículo de 6,4 metros de eslora, diseñado desde cero con un único propósito, el sigilo absoluto. Su casco estaba fabricado con un material compuesto especial, capaz de absorber las ondas de sonar en lugar de reflejarlas, haciéndolo extremadamente difícil de detectar para los sistemas de escucha enemigos. Era, en esencia, un fantasma en el agua, una sombra que se movía sin dejar rastro acústico ni electromagnético. El sigilo del Poseidon 21 no se limitaba a su casco. Su sistema de propulsión era una obra maestra de la ingeniería silenciosa. Un motor eléctrico de última generación le permitía deslizarse por el agua produciendo un ruido mínimo, apenas 28 decibelios, un susurro apenas distinguible del sonido ambiente del fondo marino. Para ponerlo en perspectiva, una conversación normal genera unos 60 decibelios. Esta capacidad de movimiento casi inaudible era fundamental para poder infiltrarse en una zona tan saturada de sensores como el estrecho de Kerch, sin activar ninguna de las alarmas de la red de sonar rusa MGK 335. Pero la característica más revolucionaria del Poseidon 21 era su cerebro. Una inteligencia artificial avanzada que le permitía operar de forma completamente autónoma. En lugar de depender de una señal GPS, que puede ser fácilmente bloqueada o interferida, el dron navegaba utilizando un mapa tridimensional de alta resolución del lecho marino. Este mapa, increíblemente detallado, había sido proporcionado por satélites de la OTAN y permitía al dron conocer su posición exacta en todo momento, comparando los datos de sus sensores con el terreno submarino pregrabado. Esta autonomía era crucial, ya que eliminaba la necesidad de comunicación constante con un operador, lo que podría delatar su posición. Además, la inteligencia artificial del Poseidon 21 estaba programada para explotar las condiciones naturales del entorno a su favor. Una de sus tácticas clave era utilizar la termoclina, una capa de agua más fría y densa que se forma a cierta profundidad. Esta capa tiene la particularidad de refractar y distorsionar las ondas de sonar, creando una especie de cortina acústica natural. El dron estaba diseñado para navegar justo por debajo de esta capa, utilizando la física del océano como un escudo adicional contra la detección. Era la combinación perfecta de tecnología de vanguardia y conocimiento del medio marino, un depredador diseñado para cazar en las aguas más peligrosas. Con las defensas rusas distraídas por el caos orquestado en la superficie y en el aire, el Poseidon 21 comenzó la fase más crítica de su viaje. Deslizándose silenciosamente por el fondo del estrecho de Kerch, la inteligencia artificial del dron procesaba en tiempo real los datos de sus sensores
comparándolos constantemente con el mapa tridimensional almacenado en su memoria. Avanzaba con una precisión milimétrica, siguiendo un corredor submarino preplanificado que evitaba las zonas de patrulla conocidas y los campos de minas que Rusia había sembrado en las aproximaciones al puente. Cada roca, cada cambio en la profundidad del lecho marino, era un punto de referencia que confirmaba su posición y su rumbo. El dron aprovechó magistralmente la termoclina. Manteniéndose en la capa de agua más fría y densa, se volvió prácticamente invisible para los sonares de superficie que, además, estaban ocupados analizando el eco fantasma del supuesto submarino Kilo. El Poseidon 21 era una aguja en un pajar, moviéndose con una lentitud deliberada para no generar ninguna perturbación en el agua que pudiera delatar su presencia. La ruta de aproximación no era la más directa, sino la más segura, un laberinto submarino diseñado para explotar los puntos ciegos de la red de sensores rusa. A medida que se acercaba al puente, el dron tuvo que enfrentarse a las barreras físicas. Las redes antisubmarinas, diseñadas para detener torpedos o vehículos más grandes, colgaban como cortinas de acero bajo el agua. Sin embargo, la inteligencia ucraniana, gracias a reconocimientos previos, había identificado huecos y puntos débiles en estas defensas. La inteligencia artificial del Poseidon 21, guiada por el mapa detallado, navegó hacia una de estas brechas conocidas, una sección donde las redes no llegaban hasta el lecho marino. Con una maniobrabilidad excepcional, el dron pasó por debajo de la barrera. Un movimiento lento y calculado que requirió de toda su precisión. Una vez superadas las redes, el objetivo final estaba a la vista de sus cámaras ópticas y sonares de corto alcance. La base del pilar 285. Este pilar había sido identificado por los ingenieros ucranianos como un punto de carga crítico. Su destrucción no solo abriría un boquete en el puente, sino que comprometería la estabilidad de una sección entera de 480 pies, provocando un colapso en cadena. El dron redujo aún más su velocidad, iniciando la fase final de aproximación. Se movía ahora con la cautela de un cirujano, consciente de que el más mínimo error podría hacer fracasar toda la operación. Las defensas rusas seguían ciegas, sordas y completamente ajenas a la amenaza que se cernía bajo ellas. Al llegar a las inmediaciones del pilar 285, el Poseidon 21 se enfrentó al último anillo de defensa, las patrullas de los minisubmarinos Piraña. Aunque la mayoría habían sido desviados por el señuelo acústico, uno de ellos permanecía en su ruta de vigilancia cerca de los pilares centrales. La inteligencia artificial del dron detectó su presencia a través de sus hidrófonos pasivos, registrando el débil sonido de sus propulsores. En lugar de intentar una huida que podría generar ruido y delatarlo, el Poseidon 21 ejecutó su maniobra de engaño final. Se posó suavemente en el lecho marino, apagando casi por completo su motor y sistemas no esenciales. Adoptando un modo de hibernación de bajo consumo, el dron se camufló con el entorno. Su casco, cubierto de un material que imitaba la textura y la firma sónica del lodo y las rocas del fondo, lo convirtió en una parte más del paisaje submarino. El Piraña ruso pasó a escasos metros de su posición, sus operadores de sonar barriendo la zona sin detectar nada fuera de lo común. Para ellos, el Poseidon 21 era solo otra formación rocosa en el lecho del estrecho. Fue un momento de tensión extrema para los operadores ucranianos, que monitorizaban la misión a distancia, observando los datos de forma pasiva, sin poder intervenir. Una vez que el submarino ruso se alejó lo suficiente, la inteligencia artificial del Poseidon 21 reactivó sus sistemas y comenzó la delicada maniobra de aproximación final al pilar 285. Se elevó lentamente del fondo, moviéndose con una precisión quirúrgica, para no levantar sedimentos que pudieran ser detectados. Sus cámaras de alta definición y su sonar de mapeo tridimensional escaneaban la estructura de hormigón y acero del pilar, buscando los puntos de anclaje óptimos que habían sido precalculados por los ingenieros. La misión ya no era solo de sigilo, sino de una precisión mecánica absoluta. El dron se posicionó frente a la base del pilar,
a pocos centímetros del hormigón, cubierto de algas y vida marina. El agua a su alrededor estaba turbia, pero sus sistemas de visión avanzados penetraban la oscuridad, proporcionando una imagen clara de su objetivo. La sinfonía de distracciones en el exterior seguía su curso, manteniendo a las fuerzas rusas ocupadas y mirando en la dirección equivocada. Nadie a bordo de las corbetas de misiles, ni en los puestos de control de radar, ni en el helicóptero que perseguía fantasmas, tenía la más remota idea del acto final que estaba a punto de desarrollarse justo debajo de ellos. Con el dron firmemente posicionado frente a la base submarina del Pilar 285, comenzó la fase más delicada de toda la operación. De la parte frontal del Poseidon 21 se extendieron dos brazos manipuladores robóticos, moviéndose con una lentitud y precisión hipnóticas. Cada brazo sujetaba una carga explosiva con forma de torpedo. No eran explosivos convencionales. Se trataba de dos cargas termobáricas de 400 libras, cada una, diseñadas para generar una onda de presión y calor de una intensidad devastadora, especialmente eficaz bajo el agua. La carga total de 800 libras tenía el poder de pulverizar el hormigón y vaporizar el acero. Guiada por la inteligencia artificial, que utilizaba los datos de las cámaras y los sensores de proximidad, cada brazo se movió hacia un punto específico de la base del pilar. Estos puntos habían sido seleccionados para maximizar el daño estructural. Con una precisión milimétrica, los brazos colocaron las cargas contra el hormigón. Un sistema de anclaje magnético y de succión aseguró que los explosivos quedaran firmemente adheridos a la superficie curva del pilar, resistiendo las corrientes submarinas. Era un trabajo de alta cirugía, realizado por un robot en la oscuridad del estrecho de Kerch, a decenas de metros bajo la superficie. Una vez que ambas cargas estuvieron aseguradas en su posición, los brazos manipuladores se replegaron suavemente dentro del casco del dron. En ese mismo instante, se activó un temporizador de 15 minutos en cada una de las cargas. Este lapso de tiempo era crucial. Le daría al Poseidon 21 el tiempo suficiente para retirarse a una distancia segura antes de la detonación, evitando ser destruido por la explosión que él mismo iba a provocar. Además, garantizaba que, incluso si el dron era detectado y destruido durante su retirada, la cuenta atrás continuaría y la misión se completaría de todos modos. Con su tarea cumplida, el Poseidon 21 inició su maniobra de escape. Lentamente, retrocedió desde el pilar y, una vez a una distancia prudencial, giró y comenzó a deslizarse de vuelta por el mismo corredor sigiloso por el que había llegado. Se movía de nuevo en silencio, una sombra retirándose de la escena del crimen. Mientras el dron se alejaba, el reloj seguía su curso inexorable. 14 minutos, 13, 12. En la superficie, el tráfico continuaba fluyendo por el puente, y las patrullas rusas seguían lidiando con las amenazas falsas, completamente ajenas a la bomba de tiempo que estaba a punto de estallar bajo sus pies. Exactamente a las 5:05 de la tarde, hora local, el temporizador llegó a cero. En las profundidades oscuras del estrecho de Kerch, las dos cargas termobáricas detonaron simultáneamente. La explosión fue de una violencia inaudita. Por una fracción de segundo, una burbuja de gas incandescente a miles de grados de temperatura envolvió la base del Pilar 285. La onda de choque submarina, magnificada por la naturaleza incompresible del agua, golpeó el hormigón con una fuerza descomunal. La armadura de acero de refuerzo en el interior del pilar se vaporizó instantáneamente, mientras que el hormigón que la rodeaba se desintegró, convirtiéndose en polvo y escombros. En la superficie, el efecto fue apocalíptico. Una enorme columna de agua, fuego y humo negro se elevó a más de 90 metros de altura sobre el puente, visible a kilómetros de distancia. La explosión fue tan potente que se registró como un evento sísmico de magnitud 2.7 en las estaciones de monitoreo de la región. Los conductores que se encontraban en el puente en ese momento sintieron una sacudida violenta, como si un terremoto hubiera estallado justo debajo de ellos. El estruendo de la detonación resonó por toda la península de Crimea,
un sonido gutural y profundo que anunciaba que algo terrible había sucedido. Con su base submarina completamente aniquilada, el Pilar 285 dejó de existir como soporte estructural. Privada de su apoyo fundamental, la sección del puente de 480 pies que descansaba sobre él se partió. Con un crujido ensordecedor de metal retorciéndose y hormigón fracturándose, el tramo de la carretera y las vías del tren se desplomaron en el mar. La caída creó una brecha de cientos de pies de ancho en la estructura, un abismo abierto en medio del que fuera el símbolo del poder ruso. El tráfico en ambas direcciones se detuvo bruscamente, creando un caos inmediato. El puente, la arteria vital de Rusia, había sido seccionado. Las consecuencias inmediatas fueron el pánico y la confusión. Las fuerzas de seguridad rusas, que momentos antes estaban persiguiendo señuelos, se encontraron de repente con un desastre real de proporciones masivas. Los sistemas de comunicaciones se saturaron con informes contradictorios. Aunque no se reportaron víctimas civiles, el daño estructural era catastrófico. El tráfico fue suspendido por completo mientras los equipos de emergencia intentaban evaluar la magnitud del daño. El golpe que el SBU había planeado con tanto esmero no solo había funcionado, sino que había superado todas las expectativas. El puente estaba roto. El exitoso ataque al puente de Kerch el 3 de junio de 2025 envió ondas de choque que se extendieron mucho más allá de las aguas del estrecho. Estratégicamente, fue un golpe magistral para Ucrania. La destrucción del Pilar 285 y el colapso del tramo del puente cortaron de manera efectiva la principal ruta de suministro para las fuerzas rusas en Crimea y el sur de Ucrania. De la noche a la mañana, el Kremlin se vio obligado a depender de rutas terrestres más largas, peligrosas y vulnerables que atravesaban territorio ocupado, exponiendo sus convoyes logísticos a ataques constantes de la artillería y los drones ucranianos. El aislamiento logístico de Crimea se había convertido en una dura realidad. La reacción internacional fue una mezcla de asombro y preocupación. Los aliados occidentales de Ucrania elogiaron en privado la sofisticación y audacia de la operación, viéndola como una prueba más de la capacidad de innovación militar de Kiev. Sin embargo, públicamente, muchos llamaron a la contención, preocupados de que un ataque tan humillante contra un símbolo tan querido por el Kremlin pudiera provocar una escalada impredecible por parte de Rusia. La noticia del ataque ensombreció por completo las conversaciones de paz que se estaban llevando a cabo en Estambul, que quedaron suspendidas indefinidamente. La posibilidad de una solución diplomática parecía más lejana que nunca. En Rusia, la reacción inicial fue de silencio y negación. El Ministerio de Defensa no emitió ningún comentario inmediato, mientras que los influyentes blogueros militares del país intentaron minimizar el daño, calificando el ataque de parcialmente infructuoso. Sin embargo, las imágenes satelitales y los vídeos publicados por el propio SBU, que incluían imágenes desde la perspectiva del Poseidon 21, no dejaban lugar a dudas. La humillación fue profunda. El ataque no solo expuso las graves fallas en las defensas más sofisticadas de Rusia, sino que también demostró que Ucrania poseía la tecnología y la audacia para golpear objetivos de alto valor en cualquier lugar y en cualquier momento. A largo plazo, el ataque al puente se convirtió en un punto de inflexión en la guerra. Impulsó la moral ucraniana a nuevas alturas y sembró la duda y la recriminación dentro del alto mando ruso. La operación del Poseidon 21 pasó a la historia militar como un ejemplo de manual de guerra asimétrica, demostrando cómo la inteligencia, la tecnología sigilosa y el engaño pueden superar a una fuerza militar numéricamente superior. El puente roto de Kerch ya no era solo un símbolo de la anexión rusa. Ahora era también un monumento a la vulnerabilidad de un gigante y a la ingeniosa resistencia de una nación que se negaba a ser derrotada.